La historia y evolución de la electrónica. La electrónica tuvo su inicio con el llamado efecto Edison. Thomas Alva Edison, en 1883, notó por primera vez la emisión termoiónica, es decir, la posibilidad de liberar electrones de un elemento a partir de la incorporación de energía calórica al mismo. Esto fue clave en la invención del diodo por Sir John Ambrose Fleming y luego del tríodo en 1906 por Lee de Forest. Este último es considerado el padre de la electrónica, ya que gracias a sus aportes se pudo superar la etapa en la que solo se construían fuentes de alimentación y empezar a amplificar señales de todo tipo, permitiendo los primeros pasos hacia la invención de la radio, la televisión y otros artefactos modernos. Con el tiempo se llegó a la miniaturización y, por ende, a la construcción de artefactos más prácticos con la invención de los transistores a mediados del siglo XX, con los cuales se reemplazaron las válvulas de vacío, ahorrando energía y dinero. Ya en 1958 se desarrolló el primer circuito integrado en planchas de silicio, alojando 6 transistores de un mismo chip. De allí a la creación del primer microprocesador en 1970 hubo un recorrido directo. Gracias a la electrónica se revolucionó el campo de la industria y de la vida misma del ser humano a todo nivel. Teléfonos celulares, controles remotos, circuitos autónomos, entre otras cosas. Evolución de la electrónica. Era de los tubos de vacío, de 1904 a 1947. En 1904, John Ambrose Fleming inventa el diodo de vacío, permitiendo la rectificación de señales eléctricas. En el 1906, Lee de Forest desarrolla el tríodo, que posibilita la amplificación de señales, esencial para la radio y la televisión. Invención del transistor, 1947. En 1947, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley en Bell Labs crean el primer transistor, revolucionando la electrónica al ofrecer una alternativa más pequeña, eficiente y confiable que los tubos de vacío. Circuitos integrados, del 1958 a 1959. Jack Kilby, Texas Instruments, y Robert Noyce, Fairchild Semiconductor, desarrollan de forma independiente el circuito integrado, combinando múltiples componentes electrónicos en un solo chip de silicio. Microprocesadores y la era digital, 1971. Intel lanza el primer microprocesador comercial, el 4004, integrando las funciones de una CPU en un solo chip, lo que impulsa el desarrollo de computadoras personales y dispositivos electrónicos avanzados. Tecnologías emergentes, de los 2000 hasta el presente. Avances en inteligencia artificial, computación cuántica, redes inteligentes y dispositivos IoT están transformando la electrónica moderna, permitiendo aplicaciones más sofisticadas y conectadas. Ramas de la electrónica. La electrónica digital. Esta se enfoca en sistemas que procesan señales discretas representadas por valores binarios 0 y 1. Es fundamental en computadoras, microcontroladores y sistemas digitales modernos. La electrónica analógica. Trabaja con señales continuas que varían en el tiempo, como las de audio y video. Se aplica en amplificadores, radios y sensores. Microelectrónica.
Estudia y fabrica componentes electrónicos de tamaño microscópico como transistores y circuitos integrados esenciales en dispositivos compactos. Diseño de circuitos. Se centra en la planificación y creación de circuitos electrónicos, desde esquemas hasta la implementación física en placas de circuito impreso. Circuitos integrados. Consiste en la integración de múltiples componentes electrónicos en un solo chip de silicio, permitiendo dispositivos más pequeños y eficientes. Los circuitos integrados. Un circuito integrado, también conocido como chip, es una diminuta oblea de silicio que contiene componentes electrónicos como transistores, resistencias y condensadores, todo interconectados para realizar una función específica. Los circuitos integrados se encuentran en una amplia variedad de dispositivos electrónicos, desde computadoras hasta relojes y teléfonos móviles. El funcionamiento de un circuito integrado, la miniaturización y componentes interconectados. En la miniaturización, los circuitos integrados permiten la miniaturización de dispositivos electrónicos, reduciendo significativamente su tamaño y su peso. Componentes interconectados. Los componentes interconectados del circuito integrado se interconectan dentro de la oblea de silicio, formando circuitos más complejos que realizan funciones específicas. Historia y evolución de la informática. Antecedentes históricos. El ábaco. Ese fue el primer dispositivo de cálculo utilizado en civilizaciones antiguas como la China y la Mesopotámica. Pascalina, 1642. Blaise Pascal inventa una máquina mecánica capaz de realizar sumas y restas. Máquina analítica, 1837. Charles Babbage diseña un dispositivo mecánico programable, considerado el precursor de las computadoras modernas. Generaciones de computadoras. Primera generación, de 1940 a 1956. Válvulas de vacío. Utilizaban tubos de vacío para procesar información. Ejemplo destacado, la ENIAC, una de las primeras computadoras electrónicas de propósito general. La segunda generación, de 1956 a 1963, transistores, reemplazo de válvulas por transistores, reduciendo tamaño y consumo energético, introducción de lenguajes de programación como COBOL y Fortran. Tercera generación, de 1964 a 1971, circuitos integrados, uso de circuitos integrados aumentando velocidad y eficiencia, aparición de sistemas operativos y computadoras como el IBM 360, cuarta generación, de 1971 a 1989, microprocesadores, desarrollo del microprocesador Intel 4004, permitiendo la creación de computadoras personales, lanzamiento de computadoras como la Apple II y el IBM PC. Quinta generación, de 1989 hasta el presente, está en la inteligencia artificial, enfoque en la inteligencia artificial, redes neuronales y computación en la nube. Desarrollo de tecnologías como la realidad virtual y aumentada. Evolución de Internet. 1969. Creación de ARPANET, precursor de Internet. 1990. Tim Berners-Lee desarrolla la World Wide Web, revolucionando el acceso a la información. Muchas gracias.